José Hidalgo, director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, CORDES. El Banco Central reporta decrecimiento del PIB en el tercer trimestre del 2015. Sus repercusiones en las proyecciones económicas para este año, el comportamiento del consumo de hogares, del gasto del gobierno, las inversiones, las exportaciones e importaciones. Al volver, quédese con nosotros. De acuerdo a la publicación del Banco Central de diciembre 31 sobre los resultados de las cuentas nacionales del tercer trimestre del 2015, en dicho trimestre se produjo un decrecimiento de 0.8% del PIB, Producto Interno Bruto. En el cuadro en sus pantallas están los trimestres 2013, 2014, 2015. José Hidalgo, director de CORDES, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias. Antes de entrar a analizar la contracción del PIB en el tercer trimestre del 2015, tenemos que en la última sabatina el presidente Correa se refirió al efecto de las sobretasas arancelarias sobre la inflación. Y CORDES dijo que CORDES había mentido o se había equivocado porque las sobretasas no han disparado los precios, tampoco la inflación, puesto que la inflación es la prevista. ¿Qué responde a eso? ¿Cómo es esto que las sobretasas no han influido sobre los precios y sobre la inflación? Bueno, yo creo que hay que aclarar que las sobretasas arancelarias, que como usted sabe, afectaban a más de 3.000 productos, a cerca de 3.000 productos importados, sí tuvieron un efecto inflacionario inicial. Yo quisiera mostrar un gráfico en el que se ve que en el primer trimestre del año, acá, en el primer trimestre del año, la inflación mensual fue similar en 2015 que en los mismos meses de los años anteriores. En el segundo trimestre, la barra negra representa el año 2015, podemos ver que la inflación fue sustancialmente mayor que en los mismos meses de los años 2014 y 2013. Y ya en el segundo semestre del año, en la segunda mitad del año, vemos lo contrario. La inflación mensual en 2015 es sustancialmente menor que en los mismos meses de 2014 y 2013. Bueno, esto yo creo que demuestra algo, que las salvaguardias sí tuvieron un efecto inflacionario inicial. De hecho, ese repunte que vimos en la inflación en el segundo trimestre del año responde en buena parte, más allá del incremento en taxis y transporte interurbano, respondió también en buena parte a un incremento atípico en algunos precios de productos afectados por las salvaguardias, como las computadoras, lavadoras, manzanas incluso. Y en el segundo semestre, no es por una virtud o un buen diseño de las salvaguardias que el precio o la inflación comienza a desacelerarse, sino que se debe a una contracción en el consumo. Las cifras del Banco Central, más allá de la caída del PIB que usted acaba de mencionar, también mostraron una caída en el consumo de los hogares de 1,4% en el tercer trimestre frente al tercer trimestre de 2014. Justamente, y según las propias... ese consumo de los hogares es un componente del PIB. Por eso vamos ahora, por respecto del tiempo de la contracción interanual del PIB que no se producía desde el año 2009. La caída anterior del precio del petróleo y antes de la bonanza, que fue 2010-2013. ¿Cuál es la situación actual y la diferencia con el 2009? Bueno, en 2009 la primera diferencia es que la caída del precio del petróleo fue breve. Sí duró menos de un año y luego el precio afortunadamente repuntó. Pero en términos fiscales, la principal diferencia es que entre 2008 y 2009 el gobierno pudo hacer uso de los fondos de ahorro que habían acumulado gobiernos anteriores y eso lo permitió incrementar el gasto sustancialmente, el gasto del gobierno en los últimos 2 trimestres de 2009 y con eso tratar de apuntalar la economía que efectivamente repuntó en 2010. En la actualidad, en cambio, más allá de que no se prevé una pronta recuperación en el precio del petróleo, sino que, como vemos, sigue cayendo día a día, en términos fiscales del gobierno enfrenta una situación sumamente estrecha que de hecho se refleja en los atrasos que viene acumulando con sus proveedores. Ahora, respecto de los componentes del PIB que crecieron y decrecieron, gasto del gobierno, inversiones en construcción y maquinaria, consumo de los hogares, exportaciones e importaciones, ¿cuáles son las perspectivas para el 2016? Las perspectivas lamentablemente son negativas. En el tercer trimestre del año 2015 los principales componentes del PIB decrecieron, inversión, consumo de los hogares, consumo del gobierno, creció un poco las exportaciones, pero para el año 2016 lo que no se ve es un elemento que pueda revertir estas caídas. De hecho, por el lado del consumo de los hogares, un indicador del Banco Central, la confianza de los consumidores, muestra que está en niveles mínimos desde el año 2009, por lo tanto no se espera un repunte en el consumo. También la confianza de los empresarios está en niveles mínimos y por lo tanto no se espera un repunte en la inversión. Y por el lado de la inversión pública, que está financiada en buena parte con
con deuda externa o con ingresos petroleros, bueno, los ingresos petroleros no van a llegar, eso lo ha reconocido el propio gobierno, y por el lado del endeudamiento externo también luce sumamente difícil porque ayer el riesgo país cerró en 1.500 puntos. A eso se suma que la caída de los depósitos en el sistema financiero local probablemente continúe y eso también va a restringir la oferta de crédito. José Hidalgo, director de Cordes, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias.